mañana, cuando dice uno que le agradece al Eterno porque le da la sanidad de todos sus orificios, pues ahí uno declara sanidad. Cuando el Moré me dijo del Salmo 30, yo le dije en un 98% a diario, eso es oración de estar declarando el Salmo 30, agradecimiento. Yo no le digo, Señor, cúreme, Señor, sáname. Le digo, gracias por la sanidad de mi cuerpo. Y ahora ya no pido solo por mí, y agradezco por todo, la sanidad de todo. En Shabbat también hacemos oraciones. Cuando hacemos la midá, dice Rafaenu, ¿verdad? Hashem Elohenu, porque tú nos has curado. Lo decimos. En el Shema antes de dormir hablamos de la curación. En las oraciones, permítame, de la Selijot, también habla de la curación. Entonces, prácticamente los 364 días del año, todos tenemos la oportunidad de agradecerle al Eterno por la curación que nos da. Este año, el año pasado no fui yo a chequeo, este año fui a un chequeo médico, me hicieron otro centellograma y cuando el radiólogo, el médico, me tomaron el centellograma, me llama y me dice, Nia Norma, venga, quiero hacerle una pregunta. Sí, doctor, dígame. ¿Qué le han dicho a usted qué es lo que tiene? ¿Cómo así, doctor? Es que veo algo en sus costillas, pero ¿qué es lo que le han dicho? Ah, le digo yo, me han dicho, y ya se lo dije al principio, ¿verdad? Lo que me dijeron que tenía. Y se queda él y la ve, por primera vez vi mi esqueleto en una foto ahí, ¿verdad? Y me dice, ¿desde cuándo le dijeron que usted tenía eso? Y ya le dije también desde cuándo. ¿Y cómo se siente? Bien. Y él se pone a reír y me dice, ¿usted ha tenido fracturas? ¿Se ha caído? No, doctor. Solo tuve una fractura que recuerdo que estábamos con la hermana Sara y otras hermanas aquí lavando unos pollos y se empecé a sentir un dolor, pero yo terminé ese turno, hermana Sara, lo terminamos lavando no sé cuántos pollos, 50 pollos, no sé cuántos. El siguiente día me sentí un poquito mal, fui a consulta y tenía una fractura patológica que le llaman, o sea, sin golpes, sin caídas, sin nada. Eso fue lo único. Entonces me dice el doctor, le voy a decir algo, me dijo. No me quiero adelantar porque no he hecho bien la lectura, pero usted no tiene eso que le han dicho. Y yo levanto mi mano y le digo, bendito el Señor, doctor, bendito el Señor. Y me dice, bueno, ahí le voy a contar su oncólogo. Cuando llego a mi cita con mi oncólogo a los 8 días, me dice, Norma, como tantos años, ¿verdad? Desde estarnos viendo y todo, él le manda saludos a mi esposo, porque como al principio mi esposo iba conmigo y todo, y me dice, le tomaron el centellograma, sí, doctor, y me vuelve a ver, ¿cómo se ha sentido? Yo bien, doctor, bendito el Señor, y me dice, Norma, el centellograma dice que usted no tiene la palabra que yo le dije antes, ¿verdad? Entonces, y me quedo yo, y me dice él, no sé, estoy sorprendido porque tanto tiempo de estar tratando esto, porque a mí me pusieron tratamientos, hermanos, que la hermana Sara, que quizás fue las pocas que se dio cuenta, yo iba cada mes a otra inyección, y iba todos los meses, cada año. Al siguiente año yo iba cada 2 meses, y el siguiente año recibí tratamiento casi 6 años. Pero me lo ponían ya distanciado porque también de eso me libró el Eterno. Es una inyección demasiado fuerte que daña otras cosas. Habe Shalom, el Eterno me ha librado. Todavía ando aquí hasta los 120 años. Baruch Hashem, amén. Amén. Entonces, igual, por eso les digo a todas mis hermanas, amadas hermanas, no le pongamos de pretexto que me duele una rodilla, ay, que me duele la espalda, estoy cansada, casi no dormí, estoy agotada por en el trabajo, bueno, hay tantos pretextos que poner para no venir a este lugar que creo que muchas se van a quedar en casa por eso. Entonces, no le digo que soy ejemplo porque no soy ejemplo, pero sí el Eterno me ha permitido poder haber ido a recibir tratamientos y estar aquí. Poder ir a trabajar y venir cansada, agotada, como sea, y estamos aquí. Yo siempre recuerdo eso cuando leemos en la Parashá de Devarim,
porque dice, por cuanto no me serviste con gozo y con alegría, vienen todas las cosas, aquellas negativas, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Abeshalom. Entonces, yo cuando di mi testimonio un Shabbat, yo digo, realmente es cierto, todos los días le damos agradecimientos al Eterno porque nos cura, porque nos sana. Entonces hagámoslo. Y pues la honra y la gloria es para el Eterno porque me sigue dando vida hasta los 120 años. Bendito sea el Eterno. Gracias, ahí, muy amable. Josué, ya que te levantaste, conecta aquí, príncipe, esta luz, aquí a esta regleta, príncipe, aquí, mira, papá. Ahí hay una regleta, mira, este cable blanco que está ahí. Gracias, hijo, gracias, gracias. Baruch Hashem. Toda Rabá. Con el permiso del cielo, esta ocasión que hemos empezado a estudiar el libro de Shemot, gracias al favor del Eterno, estamos juntos y en armonía hoy. Y en esta parashá hay una inmensa cantidad de temas. Pero ¿saben una cosa? A la hora de ministrar, al pueblo, a la hora de bendecir a una comunidad, siempre oramos a Boreolán y le decimos, Señor, de toda esa océano de sabiduría que hay allí, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué necesitamos hoy? Cada comunidad tiene un momento, está pasando por un momento especial, por sus propios proyectos, por sus propias experiencias personales. Cada comunidad es única. No podemos comparar. Y aunque la cantidad de sabiduría que tiene la Parashat Shemot es enorme, es literalmente enorme. No podemos hablar de todo eso, porque aunque sea la palabra de Hashem y la sabiduría de los sabios, cuando las cosas no son dichas en el tiempo correcto, no edifican, aunque sea la palabra de Hashem. Así que, ¿qué es lo que va a ser edificante hoy para nosotros, Boreolán? ¿Qué será lo que tus hijos necesitan hoy, en esta semana? Y me refiero a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Y quiera Boreolán en su omnisciencia e omnipotencia, bendecir a nuestros queridos amigos que están en las redes sociales, a nuestros hermanos que están en el extranjero o muy lejos de la ciudad de San Miguel y están desde sus casas a través del Zoom con nosotros. La bendición de Hashem sea con ustedes. La edificación es para todos hoy. Y Boreolán me puso a ver algo sorprendente. Desde Shemot capítulo 1, encontramos unas experiencias que están ligadas al miedo y a la valentía. Y en más de los 7.500 millones de habitantes hay en el mundo aproximadamente, en toda esa masa de humanos, la emoción más común es el miedo. Mire, si yo le digo a fulano, ¿puedes preparar una derachá para tal día? Ay, no, se pone verde, se pone azul, empieza a sudar con solo que le pido. ¿Será posible que me ayudes con la derachá? Experiencias como, a ver, ¿estás enamorado de la fulana? Sí, ok, pues dile una palabra. Ay, no, es que me da no sé qué, me da miedo. Tiene necesidad de trabajo y en una empresa muy respetable están dando plazas de trabajo y la persona va con una gran necesidad de trabajo, pero tiene un gran miedo en la entrevista. No hay un ser humano que no haya experimentado esa emoción en su vida. No hay un ser humano que no haya sido afectado por esa emoción en la vida. El miedo, cuando no lo sabemos controlar, paraliza a la persona. Y bien dijo Tácito, un gran filósofo griego, dijo, grandes empresas nunca se levantaron porque el miedo se los impidió. Queridos hermanos, esta parashá nos va a hablar de esos dos aspectos. Nunca había prestado atención a esto, pero que sea el Espíritu Santo edificando nuestras vidas y que sea esto un consejo oportuno para todas las cosas que hemos de hacer. Vámonos a la escritura. Y qué bueno que trajo la Biblia hoy, esta noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher Kideshano, Bemijota Betzibano, Lazo, Bedibrei, Atorah. Desde el capítulo 1, versículo 8 en adelante, observemos lo siguiente. Dice así el Tanaj: y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Y dice el verso 10: vengan, seamos astutos contra él. ¿Quién es él? El pueblo de Israel. No sea que se multiplique y suceda que si hay guerra, también él se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Díganme ustedes, ¿qué es lo que motiva al faraón, al nuevo faraón que no conoce a Yosef, a tomar estas medidas? Diga conmigo: el miedo. Mire cómo el miedo hace que las personas tomen decisiones terribles. El miedo hace que no consideremos el derecho del prójimo. El miedo que tenemos hace que no respetemos la dignidad del otro, hermano. Y no es porque somos iracundos o porque en apariencia somos violentos. Es porque son personas que ocultan un miedo y lo disfrazan con violencia. Queridos hermanos, miren esto. Versículo 11. Entonces impuso sobre el pueblo de Israel oficiales de impuestos con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos. Y él edificó ciudades, él es el pueblo de Israel, edificó ciudades de depósito para el faraón, Pitón y Ramsés. El miedo puede hacer que nos paralice cuando nosotros no sabemos lidiar con eso. Queridos hermanos, tener miedo no es una excepción, es la regla. Toda persona normal, toda persona consciente, tarde o temprano, en una experiencia que tiene frente, va a empezar a tener miedo, ya sea por una amenaza real o una amenaza imaginaria. Una amenaza imaginaria, les pregunto, ¿esta amenaza de la que habla el nuevo faraón que no conoce a Yosef, es una amenaza real o es una amenaza imaginaria? ¿Saben ustedes que la mayoría de amenazas que nosotros vemos en la vida real son imaginarias? ¿Sabe por qué tenemos miedo a veces de hablarle a una chica? Porque tenemos miedo y nos imaginamos que nos va a mandar a la porra, como decimos aquí en El Salvador. Nos imaginamos y tal vez la cipota está que se deshace por ese chico guapo, etcétera. La mayoría de veces nos amedrenta algo imaginario y nos paraliza. Y tú no eres el único que ha experimentado esa situación. Tú no eres el único que ha sido afectado por el miedo. Si nosotros seguimos en nuestra parashá, vamos a notar que incluso más adelante, en el mismo capítulo, versículo 17, comenzamos a ver la otra cara de la moneda. Una cosa es el miedo y otra cosa es lo contrario al miedo, es la valentía. El miedo nos paraliza, el miedo hace que nosotros veamos peligro donde no lo hay. El miedo, dice Tácito, evita que grandes empresas y grandes proyectos se lleven a la realidad porque el miedo los detuvo. Pero mira, hay gente maravillosa que sabe que el miedo es el ámbito para que se desarrolle la valentía. Diga conmigo: el miedo permite que la valentía se revele. Créaselo. El miedo permite que la valentía se revele. Cuando dice la escritura, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice sé valiente? ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que viene. Si él no tuviese miedo, la Torá no le está diciendo sé valiente. En otra vez le dicen a Yehoshua, sé hombre. Pablo le dice a Timoteo, sé hombre. Eso significa, sé valiente. Sé que tienes miedo, pero el miedo es la medida que puede permitir la revelación de una gran valentía. Nadie puede ser valiente sin el miedo. Fulano no tiene miedo, pues él no puede presentar valentía en esa situación. La valentía se revela cuando la persona en realidad tiene miedo. Ahora veamos el otro cara de la moneda. Capítulo 1, versículo 17. Estábamos hablando del faraón
que está hablando seguramente con los jefes de su pueblo y dice, seamos astutos para contra el pueblo de Israel. Pero mira ahora la otra cara de la moneda. Versículo 17, pero las parteras temieron ¿a quién? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El contexto es que el faraón le dijo a las parteras, asistan al parto de las israelitas. Si es, vean el taurete, vean allí el asiento, el niño que va naciendo, allí mismo en el acto del nacimiento, matadlo. Si es varón, matadlo, en el acto del nacimiento. Pero si es niña, dejadla que viva. Entonces, tras esta orden de la autoridad del faraón a estas mujeres se van a sus trabajos y al estar en sus trabajos, las parteras temieron a Elohim y no hicieron tal como les había dicho el rey de Misraim, sino que hicieron vivir a los niños. ¿Qué es esto? ¿Cobardía o valentía? Les pregunto, ¿creen ustedes que no tenían miedo de lo que estaban haciendo? ¿Tendrían miedo ellas de no matar al niño? Sí tenían miedo, pero ¿quién le tenían más pánico? ¿A quién le tenían más pavor? Sea Adonai nuestro temor y nuestro pavor, está escrito. Sea Adonai solamente nuestro temor y pavor. No temáis al que mata el cuerpo, dijo Yeshua. Temed más bien aquel que además de destruir el cuerpo puede echar la neshama en un lugar de condenación. Hazme shalom. Entonces, entendamos esto, mis queridos hermanos. No existe una persona valiente que en medio de su miedo no haya hecho algo que no debía de hacer por causa del miedo, pero lo hizo. Pero lo hizo. Le pedí a mi hermana que testificara de la gran sanidad progresiva que Boreolán viene haciendo en su vida desde que le dijeron ese nefasto diagnóstico. ¿Sabe por qué? Porque usted le puede preguntar, hermana Norma, y usted tuvo miedo. ¿Qué cree que le va a decir la hermana Norma? Pero ese miedo la paralizó, no la paralizó. Cuando el miedo paraliza a la persona, se muere. La persona es derrotada por su situación. Pero cuando la persona sabe gestionar el miedo, entonces, cuando nos aprendemos a tener más temor a Hashem que a la circunstancia que está enfrente, entonces tenemos la gran oportunidad de hacer algo que por miedo no hubiésemos hecho, pero lo hicimos. En este caso, estas mujeres demostraron su temor a Hashem y aunque tienen miedo al faraón, deciden hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Dejar vivo a los niños que van naciendo. Ahora, la orden es al niño que nazca, matadlo. Pero ¿sabe qué hicieron ellas? Mira lo que hicieron ellas. Entonces el rey de Misraim llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Cuando usted lea los meforshim, los comentaristas del Pasuk, usted puede leer el comentario del Pasuk y se va a dar cuenta que cuando dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no le dice el faraón? ¿Y por qué dejaron vivir a los niños? El faraón no dice, ¿por qué dejaron vivir a los niños? El faraón dice, ¿por qué hicieron esto? Entonces vienen los comentaristas. Él no está hablando de dejar vivir a los niños. Él está hablando de que no solo los dejaron vivir, traían comida y bebida para la mamá recién parida y para los niños recién nacidos. Así que no solo les perdonaban la vida, se aseguraban de que tuvieran un saludable crecimiento. O sea, ¿qué están expresando estas mujeres? ¿Que son valientes o son cobardes? ¿Qué demuestran estas mujeres con su acción? El valor no se expresa jamás en palabras. El valor se expresa, la valentía se expresa con el acto expreso que el miedo no quería que yo hiciese. Baruch Hashem. Hay algo más por delante. Valentía, mis hermanos, la define muy lindo el doctor Charles Stanley, es un teólogo muy importante, un hombre muy santo en el pueblo cristiano. Él dice así, valentía es la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, con calma y con firmeza. Otra vez, ¿qué es valentía?
Valentía es la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición y los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. Cuando yo estaba enamorado de la hermana Sara, cuando éramos jóvenes y yo estaba enamorado de ella y tenía pánico hablarle porque yo pensaba que era la persona más fea, la persona más espantosa a la que ella podría fijarse. Sin embargo, yo pensaba, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me le acerco? Un día veníamos de una cena navideña, por eso siempre que veo la cena navideña me acuerdo pues de mi esposa, porque veníamos de una cena navideña, veníamos en el autobús. Honestamente, cuando viajaba en autobús, como para relajarme, yo siempre extiendo una mano sobre el asiento. Y no lo pensé, extendí mi mano sobre el asiento, como siempre lo sé hacer cuando viajaba en autobús, y en eso el bus frenó y mi brazo cayó sobre sus hombros. Sentí que me electrocuté, hermano. Me paralicé y quedé en pausa. Pero vi que le gustó. El Señor ayuda a los cobardes, hermano. ¿Quién no ha pasado por una etapa de miedo? El miedo nos podría hacer perder maravillosas oportunidades. Pero estamos aquí para ser instruidos por la Torá, para ser instruidos a través de las experiencias de estos santas mujeres, santos hombres del Señor, que con sus decisiones en sus vidas nos dejaron lecciones eternas. ¿Qué es valentía? Es la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. Sería una palabra hay que agregarle a esta definición del doctor Charles Stanley, y es que es la cualidad mental y espiritual que le permite a la persona voluntariamente, escuche esto, ser miedoso, aunque no lo creas, es una elección. Ser valiente es una elección. Cuando tenemos personas dominadas por el miedo, es porque decidieron, sin que se den cuenta de manera consciente, eligieron ser miedosos. Pero cuando una persona involuntariamente se encuentra ante un peligro y actúa de manera calmada, audaz y con firmeza para enfrentar y resolver esa situación, esa persona no tuvo elección. Es decir, la situación vino enfrente y tiene que actuar. Esta persona toma la decisión, ¿me quedo paralizado o hago algo? Por ejemplo, imaginémonos la película donde 3 niños caen dentro del zoológico en una jaula donde está un enorme león. Y el león se abalanza sobre los 3 niños, pero de repente alguien adulto se lanza a la jaula, saca a los niños y cuando el león dice atacar, mete el brazo para que le coma el brazo, pero que no muerda ni uno de los niños. Esa persona que se lanzó para rescatar a los niños, lo hizo voluntariamente. Porque no era papá, no era el hermano mayor, no era el abuelito, era una persona desconocida que tomó la decisión de lanzarse para salvar a los niños. Cuando nos enfrentamos a una situación así, ser valiente es una elección y ser miedoso o quedar paralizado por el miedo también es una elección. Tanto miedo tiene el que está paralizado, como tanto miedo tiene el que decide actuar con firmeza, con calma, con determinación. Si los dos tienen el mismo nivel de miedo, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Exactamente. El Ora Haim, comentando este versículo del capítulo 1, verso 18, entonces el rey de Misraim llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto? Y dejaron vivir a los niños. ¿Por qué hicieron esto?
es una cosa. Y dejaron vivir a los niños, es otra. ¿Por qué no los mataron fue naciendo? ¿Y por qué además de no matarlos? ¿Por qué les traen agua? ¿Por qué les traen comida? ¿Por qué los asisten? Así dice el Orajaín. Quizás el faraón no estaba realmente seguro de haber estado suministrando comida a estos bebés. El faraón se refirió a la comida que las parteras les llevaban a las embarazadas cuando preguntó por qué hicieron esto, según el Sotaón se ve. Soforno explica que el faraón les está tratando de decir: ¿por qué traicionaron mi confianza? Yo confié en ustedes, que ustedes iban a encargar de que los judíos naciendo se mueran. Después de todo, cuando te di estas instrucciones, tú no rechazaste la tarea. Uy, no, faraón, nosotros no vamos a matar a los niños, sino que la aceptaron y ustedes se fueron a hacer su trabajo. Y así me hicieron creer que de hecho causarían la muerte de estos varones. Por lo tanto, mi confianza ha sido traicionada. ¿Qué se le siente a una persona como el faraón cuando te dice: has traicionado mi confianza? ¿Qué siente la persona? Un pánico, un miedo terrible. Terrible. Muy bien. Un tremendo evangelista, un teólogo suizo llamado Karl Barth dijo esta frase con respecto a la valentía. La valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones. Espectacular la definición de este teólogo. Otra vez, la valentía es el temor que ya ha hecho sus oraciones. Mis queridos hermanos, a la hora de enfrentar un reto, a la hora de enfrentar una situación enfrente, queridos hermanos, todos sin excepción podemos sentir cierto nivel de terror, de pánico, de miedo. Pero cuando vamos y oramos, pero cuando vamos y pedimos la ayuda al Omnipotente, cuando vamos y oramos y nos humillamos y le decimos: Boreolán, yo no puedo, no tengo la capacidad para resolver esto. Cuando vamos y entonces invocamos su nombre, allí resulta que el Salmo dice: diga el débil, diga el pobre. ¿Qué fue lo que cambió? Que la actitud de la persona se levanta renovada cuando busca la ayuda del Todopoderoso. Yo veo personas que emprenden hermosos proyectos, pero van vacilando. Van con más seguridad de que no les va a ir bien, de que sí les va a ir bien. ¿Y saben qué radica eso? En un miedo que no han sabido gestionarlo de rodillas en la presencia de Hashem. Y cuando digo de rodillas, es porque muchas veces oramos con soberbia. Yo soy más que vencedor. Que no sé qué y que no sé qué. Y a la hora de las horas le tiemblan los piecitos. Mejor nos humillamos ante la poderosa mano del Eterno para que Él nos exalte en el tiempo correcto. Nos humillamos. Y entonces gestionamos nuestro miedo de una manera poderosa y Él entonces nos levanta. Hay una tremenda historia de un norteamericano que se llamó Eddie Rickenbacker. Este señor quedó huérfano a la edad de 12 años. Tenía una familia grande, muchos hermanitos. Su madre le dijo que tenía que dejar la escuela y empezar a trabajar para ayudarle de dar de comer a sus niños. Y si ustedes recordarán, en esa época de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, había una terrible recesión y una gran sequía en Norteamérica y la pobreza era enorme en Norteamérica. Y en esa época muere su padre. Y a él le toca dejar la escuela y empezó a vender periódicos. Cuando no estaba vendiendo periódico, estaba vendiendo leche. Cuando no vendía leche, estaba haciendo mandados como el Uber, pero en bicicleta. Total que el niño buscaba las maneras como fuese posible de ayudar a llevar el pan a su casa. Y en los albores de allá por el 1914, él logró conseguir trabajo en un taller de reparación de carros de velocidad. Eran carros donde se reparaban los vehículos que iban a las competencias de la Fórmula 1 y cosas así de aquel tiempo. En esa época le dan el chance y empieza él a aprender a reparar vehículos de alta velocidad.
Mis queridos hermanos, no les exagero para cortarles la historia. En 1914, él estableció el récord de velocidad en la Fórmula 1. Imagínate. En esa época está por empezar la Primera Guerra Mundial y empiezan a reclutar a los jóvenes. Él en ese momento ya tiene una edad en la cual se sale de la categoría para entrar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él quería entrar a la Fuerza Aérea y tenía otro problema. El problema de que no había terminado sus años de estudio escolar. Pues él de 12 años tuvo que dejar la escuela y dedicarse a sostener la familia. Así que tenía dos sendos problemas por los cuales no calificaba para que su sueño se hiciera realidad. Él quería recibir clases de la aviación para ser piloto aviador en la Primera Guerra Mundial. Queridos hermanos, se las arregló, lo reclutaron y llegó a ser el soldado asistente del comandante del taller de reparación de todos los vehículos de la Armada. Entonces él estaba allí en el taller, se hizo tan amigo de su jefe que logró que el jefe lo recomendara para que fuese también aprendiz en los talleres de reparación de aviones. Y estando en los talleres de reparación de aviones, se adelantó a todos los demás estudiantes que estaban allí y él les superó a todos ellos y llegó a ganarse el favor del jefe del taller de reparación de aviones y lo recomendó para que empezara a recibir clases de aviación. Hermanos, acorto el tiempo, la relato diciéndoles, en la Primera Guerra Mundial, él tuvo 134 encuentros de muerte con la aviación alemana. ¿Y sabe quién ganó? Él. Estados Unidos le dio 8 medallas al gran valor. Y una vez lo entrevistaron, porque los periódicos empezaron a hablar del as de ases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y era este señor, Eddie Rickenbacker. Ustedes pueden buscar su historia y se van a quedar impresionados. Y le preguntaron, señor, ¿qué es el miedo para usted? ¿Alguna vez ha tenido miedo? Y él dijo, miren señores, valentía es hacer lo que tiene miedo de hacer y no puede haber valentía si no estás atemorizado. ¿Alguna vez tuvo miedo? ¿Qué está diciendo él? Todo el tiempo tenía miedo yo. Pero lo paralizó el miedo, lo detuvo el miedo. Esa persona fue tan ilustre que su anécdota es contada en muchas charlas alrededor del mundo para motivar a las personas que el miedo puede gestionarse y que no debemos de permitir que el temor nos paralice. Mire, a veces nosotros tenemos un miedo tan raro que tenemos un empleado y no tenemos valor de darle una orden porque se me puede enojar, se me puede ir. Y tenemos miedo de poner la corrección porque tengo miedo a las represalias. Hay miedos tan absurdos, pero que todos, de alguna o de otra manera, nos atormentan. Pero hoy la Parachá nos está diciendo, mira estas mujeres sabían lo que es correcto hacer. Y aunque le tenían miedo al faraón, no por eso dejaron de hacer lo correcto. Hicieron lo que es correcto a pesar del miedo que tenían. ¿En qué se convirtieron entonces? En mujeres valientes. Temor. Una manera que se define el temor, lo dice la doctora Brené Brown. Es una eminencia, es una doctora en psicología en los Estados Unidos, una eminencia en ese tema. Ella dice, el temor tiene su esencia en el miedo a quedar expuesto. El miedo a quedar expuesto. Hay gente que no quiere decir ni cuántos años tiene porque tiene miedo que la gente piense, uy, qué viejo que está. Hay personas que dicen, mire, solo tómeme la foto del pecho para arriba porque no quieren que le vean la mega cintura que el Señor le ha dado. ¿Verdad? Tenemos miedo a ser expuesto. Hay muchas personas que no quieren tener novio porque no quieren que descubran que tiene defectos. Queridos hermanos, pongamos los pies en la tierra. ¿Quién no tiene defectos?
¿Quién? Levantemos la mano los que venimos luchando contra defectos. Somos valientes porque sabemos lo que tenemos, pero estamos luchando contra ellos para ser mejores delante del Señor y delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos y amigos. Somos conscientes de eso y estamos enfrentando. Entonces, hay gente que tiene miedo que descubran que tienen defectos, que son feos, que están muy gordos, que están muy viejos, que ya no sé qué. Tienen miedo a muchas cosas, tienen miedo a que descubran sus debilidades. Pero también tienen miedo a que la gente divulgue sus debilidades. Qué miedo da eso, ¿no? Hoy está de moda, por ejemplo, tomo fotos en una cena familiar y me dice mi hija, cuidadito, y subí esa foto. Híjole, ya quedó con un pánico que si subo la foto me devana mi hija, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo? El miedo a que lo que yo creo que es defectuoso se divulgue y se den cuenta el defecto que tengo. Entonces, seguimos en nuestra parashá. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Mira esto. Un varón de la casa de Leví. ¿Cómo se llama? No sé. Un varón de la casa de Leví. La Torá respeta la decisión de esa persona de que no quiere que su nombre sea mencionado. ¿Por qué? Porque podría ser que tiene miedo a que ese nombre se divulgue. Porque si tú te acuerdas, es una época en la que está prohibido que nazcan los niños, porque si nace varón, ¿qué hay que hacer con el niño varón? Tirarlo al río, matarlo. Esa es la ley. Entonces viene un hombre, un varón de la casa de Leví que no quiere que su nombre se mencione porque no quiere ser expuesto y se casa con una mujer levita. ¿Cómo se llama? La Torá me dijo, ellos no quieren ahorita que sus nombres sean conocidos. Ok, quedemos así en las sombras. No sabemos quiénes son, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando vio lo hermoso que era, lo escondió durante 3 meses. ¿Qué es todo esto? Tengo miedo a ser expuesto. No quiero salir. No quiero que la gente me vea. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la vida? Que honestamente hicimos algo que no era bueno. Y como somos conscientes que le fallamos a algunas personas, no queremos salir porque no queremos que la gente nos vea. Porque de repente alguien nos va a tocar el tema y no queremos que nadie nos toque el punto. Por lo tanto, mejor no salgo. Ni hablo con nadie porque no quiero que me encuentren. Tengo miedo de ser expuesto. Es increíble la Torah lo que me está enseñando hoy. Queridos hermanos, ¿por qué la Torah me menciona esta escena? Esta es la escena del cómo nace Moisés. ¿Cómo nace Moisés de la sombra, en medio del miedo, en medio al temor? Allí nace Moisés. El temor paraliza. ¿Lo paralizó al papá de Moisés? No. ¿Paralizó a la mamá de Moisés? No. No quieren que sus nombres se mencionen, pero no se quedaron paralizados. Actuaron. ¿Y cómo actuaron? Miren, cuando uno mira la parashá en Hebreo, capítulo 2, verso 1, dice, Vayelech Ish. Dicen los sabios. Vayelech, y salió. ¿De dónde? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Con qué salió? Porque el versículo en hebreo dice, y salió un varón de la casa de Leví. Salió. Y si dicen Jajamín, no tendría que decir y salió. Solo tenía que haber una bab, ya estuvo. Y un hombre, y estuvo. Pero dice, y salió. ¿Salió de qué? ¿Salió de qué? Salió del cajón, dice, salió del closet, dice el hermano. Salió de su miedo, salió de su pánico, salió de su atadura, salió del miedo. Hermano, les pregunto, ¿han hablado del Mesías? ¿Le han hablado a sus amigos, a sus compañeros? ¿Le han hablado a la gente del Mesías? ¿Por qué no lo hacen? ¿Hay algo de miedo en eso? Pues esta hora la parashá está diciendo, es hora de salir, salí. Ahí donde entra aquel famoso Midrash que conocemos, el Midrash que nos dice que es que Amram
no estaba casado, pero se había divorciado de su esposa. Y su niña mayor le dice, tú eres más malvado que el mismo Faraón. ¿Por qué? Porque el Faraón solo está matando niños. Y vos con divorciarte de mamá, ya no traes ni niños ni niñas. Tú eres más malvado que el Faraón. Cuando la niña le dijo eso, y le dice, y todo Israel te está imitando. Cuando le dijeron eso, inmediatamente anuló el divorcio y se vuelve a casar con su esposa y salió de ese acto de valentía este niño hermoso que a los 3 meses ya no se puede ocultar. ¿Cómo nosotros a veces lo único que necesitamos es una palabra de valentía, de que alguien venga y nos anime muchas veces? A veces es lo que necesitamos. Hermanas, sus maridos, sus esposos necesitan que de vez en cuando ustedes le digan, así aunque sea de lejos, porque como no se baña el varón, ¿verdad? Así dile, te quiero porque siempre has sido un machote. Eso. Te felicito porque has sido fuerte. Te felicito. Te felicito porque eres valiente. Me lavaste los trastes sucios. En fin, hermanos, vosotros también, sus esposas necesitan de vez en cuando que usted le diga, pero le diga mirándole a los ojos y de veras, de corazón, te felicito. Eres una mujer virtuosa, eres lo mejor que Boreolán me ha dado. Es necesario hacerlo. Sus hijos necesitan una palabra de ánimo. Ya no los destruyan. Destruimos la educación de nuestros hijos cuando en vez de estimularlos a las buenas obras, los acomplejamos porque somos personas que no entendemos que la mala educación determina el futuro de la persona, porque la mala educación va a hacer que la persona piense como esclavo, o la buena educación es la que va a hacer que el hijo piense como un príncipe. Vean, sigamos la historia de la parashá. Cuando se habla de valentía, primero, antes del acto de la valentía, ha habido una lucha interna. Una lucha de, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me meto o no me meto? ¿Saben? Mi familia, mi padre nació en Polorós. Mi familia de papá eran de esa zona de Nueva Esparta y Polorós, de por ahí. ¿Y saben por qué tuvo que irse mi abuelito de ese lugar? Porque un día le llegaron diciendo, mira, allá están golpeando a tu hermano y lo van a matar. Lo están golpeando y no puede defenderse. Y mi abuelo como que era de esos tipos de gimnasio, una musculatura enorme, era muy fuerte mi abuelo. Salió corriendo para salvar a su hermano. Mis hermanos, el tipo que estaba golpeando al hermano de mi abuelo era una persona muy famoso porque sabía usar el machete y la pistola y era temido porque era brujo del pueblo. Mi abuelo se enfrentó para salvar al hombre. En la pelea, mi abuelo terminó con una gran herida que le quebró este hueso y es un milagro que no le nucleó el ojo. El otro señor al final terminó muerto. Y de ese pleito salvó mi abuelo a su hermano, pero tuvo que salir de ese pueblo porque los amigos del finado iban a perseguirlo a él. Un acto de valentía le salvó la vida a su hermano. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en una situación así? Les aseguro que antes de un acto de valentía, primero uno lo piensa, primero uno medita, primero uno decide. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy capaz o no soy capaz? ¿Qué hago? Pero cuando uno toma la resolución y corre a enfrentarse a la situación para resolverla, mira lo que dice la Torá de la historia de Moshe Rabeno. Éxodo 2:10, Shemot 2:10. Y dice así el Tanaj. El niño creció. Enfatizo, el niño creció. Y entonces ella lo llevó a la hija del faraón. Usted sabe bien que el niño fue rescatado del río
la hija del rey lo adopta y por consejo de una niña metiche que anda ahí, una niña metiche, no, una niña súper valiente, que sabe que el que va en la canastita es su propio hermanito y sabe que no es nada menos que la hija del rey la que lo ha encontrado y no teme hablar con la hija del rey y le dice, señorita o señora, yo le consigo quien cuide al niño. No tuvo miedo. Qué increíble lección de estas mujeres. Entonces, ahora el niño ahora está en el cuidado de la hija del faraón. Ahora el niño está en un ambiente de los príncipes. El niño creció y entonces ella lo llevó a la hija del faraón y él fue un hijo para ella. Y llamó su nombre Moshe, pues dijo, porque de las aguas lo extraje. Moshe no es nombre judío, es un nombre goy puesto por una misrí. Sucedió en esos días que Moshe se hizo grande. Bueno, preguntan, dice Jamín, ¿por qué en el versículo 10 dice creció el niño? ¿Y por qué en el versículo 11 dice y que Moshe se hizo grande? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo repite? ¿Acaso está hablando de lo mismo? No. El versículo 10 está hablando de físicamente el niño creció y el versículo 11 dice se hizo grande, es decir, su educación le permitió pensar como piensan los príncipes. Hay una gran diferencia entre nacer en la casa de un esclavo y vivir como esclavo y agachar la cabeza como esclavo. Y es una gran diferencia de aquel que está en el palacio del rey con la educación de los reyes. Él piensa no como esclavo, él piensa como los príncipes, él piensa como los reyes. ¿Por qué la providencia divina, dicen los Meforshé, hizo que Moisés termine siendo educado por la hija del faraón? ¿Por qué? Para que cuando él venga a enfrentarse al faraón no venga con el complejo de un esclavo, viene con la autoridad de un hombre bien educado. Mis queridos hermanos, no hay riqueza más grande que nosotros le podamos heredar a nuestros hijos, sino enseñarles a trabajar. ¿Cómo les enseñamos a trabajar? Ayudándoles a que estudien. Ayudándoles a que estudien. Mire, por años ha sido una tradición en nuestra comunidad enseñarle a cada familia del Quejal, enseñarle a todo el Quejal y decirles no hay herencia más valiosa que nosotros dejemos a nuestros hijos, sino una educación lo más excelente que nuestras finanzas le pueda dar a nuestra descendencia. Porque si no se educan como es adecuado con las palabras de la Torah y con la ciencia en general, nuestros hijos tendrán mente de esclavo y no podrán levantar la cabeza ante las situaciones que amedrentan en la vida. Pero si ellos están preparados, bien educados y no tienen complejos de inferioridades, ni han sido mutiladas sus capacidades intelectuales, porque nosotros fuimos egoístas, porque preferimos nosotros para nuestros placeres que para la educación de la descendencia. Hermanos, esta es una enorme enseñanza que nos da la Torah Kedushá. Ocurrió que en aquellos días que había crecido Moshe y salió a sus hermanos y observó sus trabajos forzados y vio a un hombre egipcio que pegaba a un hombre hebreo de sus hermanos. Queridos hermanos, noten esta grandeza de Moshe Rabenu. ¡Qué grandeza! Todo el tiempo él supo que no era egipcio. Él supo que era judío. Toda la vida él no le acomplejó que no era un heredero directo al trono, aunque vivía en el palacio. No se sintió mal por eso. ¿Saben? Yo viví en San Salvador muchos años, casi 8 años viví en San Salvador cuando fui estudiante. Y allá hay una conducta loca en muchos jóvenes. Miren, cuando el joven es de clase baja, de clase pobre, media baja, en fin, el joven en las pláticas con sus amigos, que son de una clase media alta, los jóvenes de la clase baja, cuando están con esos otros jóvenes, dicen, yo tengo un tío millonario, pero no quieren decir que su papá vive alquilando, pero tiene un tío millonario. Así que ante sus amigos, que son de otra clase, de otro nivel social, él tiene que decir que tiene un tío millonario, aunque sea imaginario, para poder formar parte del grupo. ¿Sabe? Yo viví en la casa de un pastor muchos años y él tenía un hijo adolescente, más joven que yo, varios años más joven que yo. Y este joven
compraba los jeans, jeans que eran, ¿cómo decimos? Chabeleados, decimos nosotros, algo así. Y sabe que él pasaba las noches pintándole el Levi's. ¿Por qué? Porque todos sus amigos sí andaban Levi's. Él tenía que comprar un chabeleado y ponerle un voladito de cuero que diga Levi's para poder estar en el grupo. ¿Saben qué es eso, hermano? Cobardía pura. ¿Qué me enseña Moshe Rabeno? Que él está consciente que está en el mundo, pero no es del mundo. Que él está en el palacio del faraón, pero que ese no es su lugar. Y él no se siente acobardado ni humillado porque sus hermanos son esclavos. Eso, diga conmigo, es corazón valiente. Ese hombre sabe lo que tiene adentro. ¿Sabes tú lo que tienes adentro? ¿Te avergüenzas de Yeshua? No. ¿Te avergüenzas de su Torah? No. ¿Te avergüenzas de Shabbat? No. Porque tú sabes a quién perteneces, Baruch Hashem. Entonces, cuando nosotros crecemos, tenemos que tener esa conciencia de quiénes somos, quién es nuestro pueblo y cuál es nuestra misión aquí en esta vida. Baruch Hashem, queridos hermanos. Valentía es hacer voluntariamente lo que te da miedo hacer, pero que es correcto hacer. Otra vez, valentía es hacer voluntariamente lo que te da miedo hacer. Me da miedo hablarle a esa persona. No quiero hablarle a esa persona. Esa persona no sé por qué no me cae bien. No. Eso es cobardía. Tenemos que hacer a un lado ese afecto feo y hacer lo que es correcto. Lo que es correcto hacer. Vean ustedes la actitud de Moisés más adelante, 2:16, ahí en Shemot. ¿Qué dice? Dice 2:16, cuando el faraón oyó de este asunto. ¿Cuál asunto? Perdón. Ustedes saben que ese día que Moisés salió afuera y vio a sus hermanos, vio que un egipcio estaba dándole una paliza a un pobre esclavo de sus hermanos. ¿Y qué hizo él? No hay que meterse en problemas ajenos. Díganme un dicho que dice la gente cuando es mejor no meterse en algo. ¿Cómo dice? Habla muy suavecito, no le escuché. A veces nosotros miramos conflictos y sabemos que es indignante, es injusto lo que está pasando. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos hacemos los suizos, ¿verdad? Nos hacemos los mareados y mejor volvemos a ver para otro lado. ¿Qué hizo Moisés? Yo me hago el suizo ante una situación, ¿sabe por qué? Porque eso refleja la educación que me dieron. ¿Por qué Moisés se quedó viendo e intervino para salvar a su hermano? ¿Por qué? Por la educación con la que él fue formado. ¿Ve por qué la Asgajá Pratit lo llevó al palacio del faraón? Porque estando como una persona del palacio, no le tiene miedo a nada ni a nadie, aparentemente. Estoy hablando de que él está educado para no amedrentarse, para no paralizarse ante las situaciones. Entonces, él defiende a su hermano. Ahora, ¿quién le dijo que los defendiera? Le habló Dios y le dijo defenderlo. Vino Aarón y le dijo defenderlo. ¿Qué? Fue un acto voluntario. Así que valentía es hacer voluntariamente lo que te da miedo hacer, pero que es correcto hacer. Pero ojo, la cualidad es que tiene que ser un acto voluntario. Imagínate que tú eres de los comandos Boina Verde, de los SEAL de Estados Unidos, y le dicen a tu unidad, vamos a ir a Afganistán. Y le toca a usted enfrentarse a los talibanes. Ahora la pregunta es esta. El cable aquí está. Aquí está. Ahora la pregunta es, claro, como un SEAL, como un boina verde súper entrenado para enfrentarse en cualquier campo, ya sea en el agua, en la selva, en el desierto, él está entrenado para enfrentar al enemigo en todas partes. La pregunta es, ¿él va a ser valiente?
¿Sí o no? La pregunta es, ¿voluntariamente está ahí? ¿O está a la fuerza? Él está ahí a la fuerza porque es un soldado y sus jefes lo han mandado. Así que él no está voluntariamente, le toca porque le toca. Eso no es valentía. La valentía verdadera se demuestra cuando es voluntaria la situación que tienes que enfrentar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es voluntaria la situación. Mira, Moisés aquí no tiene nada que lo obligue a salvar a su hermano. Es voluntaria la injerencia que él va a hacer en ese asunto. Pero en el capítulo 2, verso 16, volvemos a ver otra situación. A raíz de que mató al enemigo para salvar a su hermano, tiene que huir. La ley de Egipto dice, aunque yo te haya educado, dice el faraón, la pena de muerte te la ganaste. Así que él se va porque no va a ser juzgado por la ley de los extranjeros. Él se va. Y llega a Midian. El sacerdote de Midian, dice el capítulo 2, verso 16, tenía 7 hijas y ellas vinieron, sacaron agua del pozo. Fíjese lo que hacen las chicas. Y colmaron las pilas para brevar las ovejas de su padre. Empero, mire, vinieron los vivianes, los pastores, y las expulsaron. Es que no hay pastor tranquilo, a todos son vivianes, va a mirar estos pastores. Empero vinieron los pastores y las expulsaron. Ahora la pregunta es, ¿eso fue un accidente ese día o sería lo habitual? Creemos que es lo habitual. ¿Por qué? Porque sus padres le hacen una pregunta. ¿Por qué han venido tanto? ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo tenían que esperar que los babosos sudados esos dieran de beber a sus ganados y por último las chicas se quedaban. Pero ese día cambió la historia. Porque otra vez llega Moisés y cuando vio que estos tipos estaban empujando a las chicas, ¿qué hace Moisés? Literalmente se levantó Moshe, la socorrió, pero la tradujo. Bueno, voy a leer el pasuk, verso 17, en esta traducción acá de Rashi, dice, los pastores llegaron y las echaron, pero Moshe se levantó y las salvó. ¿Qué significa la salvó? Peleó contra los pastores abusivos y dejó que ellas abrevaran su ganado, sus ovejas. La pregunta otra vez ¿es voluntario o es obligatorio? Es obligatorio. Es voluntario. Esto es voluntario. Allí en ese contexto es que nosotros tenemos la oportunidad siempre de elegir. ¿Eliges quedarte paralizado por el miedo o actúas de manera voluntaria? ¿Es malo el miedo? No, señores. El miedo es un mecanismo para la protección. El miedo es un mecanismo para que procures siempre tu bienestar y eso es correcto. El miedo es la medida más fidedigna que determina la magnitud de la valentía de la persona. Es que mire, nuestra hermana cuenta la sanidad de una enfermedad que a cualquiera asusta un diagnóstico de esos, paraliza un diagnóstico de esos. Algunos de ustedes han logrado salir adelante de divorcios. En psiquiatría se enseña que una de las experiencias más devastadoras por las que pasa el ser humano es la experiencia del divorcio. Así que si hay alguien que pasó esa experiencia y sigue adelante con su vida, sigue con alegría, sigue con metas, sigue con objetivos, eso demuestra que esa persona se ha comportado valientemente ante una de las experiencias más devastadoras de su vida. Eso es valentía. En Éxodo capítulo 3, verso 6, Boreolán le llama a Moisés. Moisés ha demostrado hasta este momento una gran cualidad. Ha sido fuerte, educado y defensor de los débiles. Y aunque él viene del palacio, él no tolera que los débiles sufran por los fuertes. Él no tolera eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él defiende a los débiles con toda su fuerza y con toda su inteligencia. Entonces, en el capítulo 3 encontramos que Hashem le llama a él y no a nadie más. Lo llama a él. ¿Y por qué la Torah me vino contando todas estas experiencias de gente valiente y de gente cobarde? ¿Por qué me viene contando todo esto la Torah? Y por último viene y me lleva al capítulo 3 y me dice que Hashem lo llama a él. Y mirad lo que dice.
Dice así el capítulo 3, verso 6, dijo Hashem, yo soy el Elohim de tu padre. El encuentro en la zarza es este: Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Empero ocultó Moshe su rostro. ¿Por qué? No existe persona valiente que no tenga miedo. No existe persona valiente que no tenga miedo. El miedo es el ámbito donde la valentía se va a revelar. Nadie es valiente sin miedo. Dijo Moshe a Elohim en el verso 11. Dijo Moshe a Elohim, ¿quién soy yo para que haya de ir al Paró y para que haya de sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es una expresión de valentía o de miedo? Eso es miedo. No hay valiente que no tenga miedo. Una persona que diga yo soy valiente y nunca ha tenido miedo, pues está bien, nunca ha tenido miedo, entonces nunca ha sido valiente. Porque la valentía solo se expresa en la presencia del miedo. No hay otro ámbito para ella. Ahora, ¿por qué es importante ser valiente? Mis queridos hermanos, si el miedo es la emoción negativa más frecuente en todos los seres humanos, necesitamos ayudar a los seres humanos. ¿De qué manera? A través de la influencia de los valientes. Entonces, la valentía inspira a los otros. Éxodo 4:29 nos dice, y fue Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de Israel. Habló a Aarón todas las palabras que había hablado Adonai a Moshe e hizo los milagros que a ojos de todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Aquel pueblo que estaba agachado, humillado, vive para soportar. Nací esclavo, esto me tocó y ni modo, ¿qué voy a hacer? Ni modo, meter el lomo y no hay otra que hacer. Pero miren, esta vez el pueblo creyó a Hashem. Oyeron que recordó a Adonai a los hijos de Israel y que él había visto la aflicción de su pueblo. Ellos se inclinaron ante Hashem y se prosternaron ante Hashem. ¿Qué significa esto? ¿Siguen teniendo miedo o empiezan a agarrar valor? Eso es lo que le hace la valentía a tu entorno. Eso es lo que le hace la valentía a los que están a tu alrededor. Si tú toda la vida, si una persona toda la vida está quejando y está hablando negativamente de lo que le pasa, pues hermano, que no te extrañe que tus hijos, tus nietos o los nietos de este que está hablando así van a terminar con una actitud no bonita en la vida ante los retos importantes. Pero cuando nosotros somos personas que entendemos las enseñanzas de la Torah y las aplicamos a la vida, y en este caso, a pesar de tener el corazón lleno de miedo, irrumpimos valiente en medio del miedo, entonces estamos impulsando una reacción en nuestros hijos, que tengan coraje, que tengan valentía para enfrentarse a las situaciones duras que nos van a ofrecer enfrente. Queridos hermanos, termino con esto. En 1914, justamente, el que fue presidente, Theodore Roosevelt, de Estados Unidos, tuvo que hacer un discurso muy necesario. Esto fue en 1910, en Francia, en la Sorbona de Francia. Alemania era una amenaza para toda Europa en aquel momento. Y había un peligro enorme de derramamiento de sangre en toda Europa. Así que él estaba animando a todos aquellos grandes gobiernos para unir fuerzas y no permitir un derramamiento de sangre como se esperaba que Alemania iba a hacer en la Primera Guerra Mundial. Y para tratar de alentar el corazón acobardado de aquellos vecinos de una Alemania muy poderosa, mira estas palabras que dijo. No es el crítico, la persona que está toda la vida criticando, ya vieron a ese, y mira que ese crítico no es el que cuenta, no es ese el que vale, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza. Ese hombre no vale. El que indica o que cuestiona qué hace las cosas, al que hace las cosas y que le dice, pudiste haberlas hecho mejor, esa persona que habla así del que está actuando, no es nada. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena. ¿Quién es el que se halla en la arena? El que está peleando, el que está haciendo la diferencia, el que está superando sus miedos. Ese que está manchado su rostro de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, que se equivoca y falla el golpe una y otra vez,
Porque, requeridos, no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. Es fácil criticar al jefe de la empresa, o como hijos, es fácil criticar a papá y a mamá. Este viejo que nunca trae pisto. Pero nunca te quitaron la energía eléctrica, nunca te falta el internet, nunca falta la comidita en la casa. Siempre en el colegio te reciben porque ese hombre paga las cuotas. Pero es que yo quiero ir al cine, es que yo quiero no sé qué cosa. Ese que reclama así no es nada, porque él no está en la arena luchando como su tata lo está haciendo, como su papá lo está haciendo. Entonces, dice Theodore Roosevelt, el que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros. Y si no tiene tal suerte y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará, oigan esto, el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto el sabor de la victoria como el dolor de la derrota. Hay gente que no quiere ir a pelear nunca. Hay gente que no quiere enfrentar sus temores nunca. Hay gente que no quiere actuar en medio de las oposiciones. ¿Por qué? Porque el miedo lo ha paralizado. Pero cuando mira que alguien está actuando y ese se equivoca, escuchen esto. Cuando usted se levante a luchar contra el miedo, tarde o temprano va a fracasar. Cuando usted se levante a hacer un emprendimiento, no estoy hablando mal de nadie, es la realidad. Estoy hablando simplemente en términos de lo que es común y cotidiano. Cuando tú comienzas un emprendimiento, un negocio, casi siempre fallamos en el primer intento y a veces fallamos en el segundo intento. Pero ¿qué hacen los valientes? Se sacuden la arena, se limpian la sangre del rostro y ¿qué hacen otra vez? Lo volvemos a intentar. Pero ¿sabe qué es lo que hace aquel que tiene miedo a actuar? Ve, mira lo que está haciendo. Equivocó otra vez. Esa gente que comenta así, diga conmigo, no es nada. No es nada. Porque no tienen el valor de enfrentarse a lo que tú te estás enfrentando. No tienen el valor. Como no tienen el valor de enfrentar lo que tú estás enfrentando, no tienen derecho a ser oídos, tampoco tienen el gran derecho de que tú absorbas sus comentarios para herirte el corazón. No les hagas caso. Ellos no saben lo que tú has hecho para salir adelante. Así que todos nosotros hoy tomamos la decisión de ¿qué? De estar en la arena, de no ser cobardes, de luchar y de esforzarnos, y de seguro vamos a fallar en algún intento, pero ese es el fin del mundo. No. Nos levantamos y estamos en pie. En el nombre de Yeshua, amén, ve amén. Avinu Malkeinu, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo a todos mis hermanos y hermanas que han tenido hoy la oportunidad de escuchar esta hermosa lección. Que sea tu voluntad, Adonai Eloheinu, Beloheyaboteinu, que tu Espíritu haga que esta enseñanza les dé el coraje de irrumpir en medio de sus miedos y poder encontrar la victoria que tú le das a los que se esfuerzan y que son valientes, confiando en tu apoyo, en tus promesas, en tu respaldo. Bendito eres tú, Adonai, que escuchas la oración de nuestras bocas. Amén, ve amén.